Bueno, para esta parte vamos a ver un poquito más lo que tiene que ver con el intercambio gaseoso, vamos a hablar un poquito del aire, vamos a hablar un poquito de la diferencia de presión, de la membrana, esta donde se produce el intercambio del aire del alvéolo hacia el capilar. Vamos a hablar de la regulación, quién regula nuestra respiración. ¿Qué más? Vamos a hablar de cómo viaja el oxígeno o el dióxido de carbono por nuestro sistema. Así que es un poquito más complicada que la clase anterior. Quien no haya prestado atención al video anterior, recomiendo volver al video anterior. Recuerden, conceptos a tener en claro: mecánica respiratoria, saber lo que es la inspiración, lo que es la expiración, cuánto aire entra, cuánto aire queda en el camino. Bien, esos son conceptos básicos que hay que saber qué músculos hacen la inspiración, si es activa, si es pasiva. No se olviden de todo eso. Bueno, se los voy a repetir varias veces, pero en el apunte está todo, así que yo recomiendo obligatoriamente leer varias veces el apunte, ir haciendo, resaltarlo, subrayarlo. Acá lo que tenemos es el tema del aire. Bien, es importante tener en cuenta que la presión total del aire es el 100% y que tanto en el aire atmosférico como en el aire alveolar hay cierto porcentaje de cada uno de los gases que conforman este aire, que vienen a ser las presiones parciales de estos gases. Lo que es importante para nosotros es el oxígeno y el dióxido de carbono, porque es lo que vamos a intercambiar adentro de nuestros pulmones. Miren los valores del aire alveolar adentro del alvéolo, es decir, ese es el aire que llega al final de nuestro camino que recorre el aire, desde que ingresa por la nariz hasta llegar a los sacos alveolares o a los alvéolos, que es el punto más lejano del pulmón. Y va a ser el que se ponga en contacto con el capilar. Y recuerden que los gases van a difundir, van a pasar de donde hay una mayor concentración a una menor concentración. Entonces, sabiendo eso, si acá tenemos 104 de oxígeno, tenemos que asumir y saber que en el capilar va a haber menos. ¿Para qué? Para que el oxígeno pase de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. En cambio, el dióxido de carbono, como nuestro objetivo es que venga hacia el alvéolo, se vaya de nuestro cuerpo, va a tener que ser mayor en el capilar. Ese es el concepto importante de esta parte. Tiene que ver con las presiones parciales de los gases. Bien. Bien, recién vimos la composición del aire, que dijimos que ese alvéolo con esa composición del aire va a estar en contacto con el capilar. Bueno, ¿a través de qué va a estar en contacto? El capilar y el alvéolo van a formar lo que se llama membrana respiratoria, que es lo que vemos acá, que tiene que ver con las diferentes capas que va a tener que atravesar el aire, el oxígeno hacia el capilar y el dióxido del capilar hacia el oxígeno, hacia el alvéolo, perdón. Es importante saber cómo está formada. Lo tienen en el apunte. Tenemos células epiteliales del alvéolo, la membrana basal alveolar, el tejido conectivo intersticial, que es un espacio que hay intermedio, la membrana basal del capilar y las células epiteliales del capilar. Son las estructuras que tiene cada una de estas dos partes de nuestro sistema que se van a poner en contacto. El capilar, que es donde viene la sangre, y el alvéolo, que es donde viene el aire. Bueno, este es un dato para que lo tengan en cuenta, no es lo más importante de todo. El factor surfactante es algo que tenemos todos, salvo que tengamos alguna deficiencia y no lo tengamos, que permite que nuestros alvéolos se expandan cuando llega el aire y no se genere una tensión que no le permita distenderse con la llegada del aire. Hay enfermedades que esto no lo tienen, los niños que nacen prematuros no lo tienen, pero bueno, es complicado. Bien, como dice acá, el alvéolo tiende a cerrarse, en cambio, como tiene este líquido, lo que hace es disminuir esta tensión superficial. Bien, acá lo que estamos viendo es la difusión, recuerden, la difusión es el intercambio gaseoso que se hacía entre el alvéolo y el capilar. Recordemos que por el capilar fluye la sangre, nuestra sangre está en constante movimiento, entonces para que haya un correcto intercambio, el glóbulo rojo, que es quien transporta nuestra hemoglobina, nuestro oxígeno,
va a tener que estar cierto tiempo en contacto con el alvéolo para poder captar el oxígeno y para poder eliminar el dióxido. Bien, los valores normales generalmente se dan en la mitad del pulmón. ¿Por qué? Porque en una persona que está parada, la gravedad influye. Entonces, en todo lo que es la base del pulmón, va a haber mejor circulación sanguínea que en la parte superior. Pero no nos metamos tanto en números. Lo que tenemos que pensar es que tiene que haber un cierto tiempo para que sea correcta la difusión perdón, entre el alvéolo y el capilar. Y pensemos, si estamos en una actividad física, ¿qué va a pasar con esto? Cuando yo corro, ¿qué pasaba con mi sangre? ¿Va más lento o va más rápido? Todos esos son datos que vamos a ir viendo durante todo el año. Tengamos en cuenta esto. ¿Se acuerdan que hablamos del concepto de espacio muerto? Que era aire que quedaba en lugares donde no había una buena circulación sanguínea, es decir, ese alvéolo tenía aire, pero no había nadie que pudiera pasar a retirar ese aire. En las partes superiores del pulmón hay buena ventilación, pero la perfusión es menor. Entonces ahí tenemos sectores donde va a haber más espacio muerto. Para que relacionemos los conceptos de la semana pasada. Bien, presten un poco de atención acá. Tenemos sangre venosa. ¿De dónde viene la sangre venosa? Viene de nuestro corazón, de nuestro ventrículo derecho, hacia el pulmón. Tenemos acá conducto alveolar. Es el alvéolo donde va a estar nuestro aire recién inspirado. Y después tenemos la sangre arterial, que a través de las venas pulmonares iba hacia hacia la aurícula izquierda. ¿Para qué? Para cumplir con el circuito mayor. Bueno, tenemos acá valores de la sangre, tanto de oxígeno como de dióxido. Miren la cantidad, el valor de la presión parcial del oxígeno en la sangre venosa. Tenemos 40 contra 46 del dióxido de carbono. Recordemos, cuando llegamos al alvéolo ya habíamos visto recién cuáles eran los valores de las presiones parciales tanto de oxígeno como de dióxido, 100 y 40. Entonces, si tenemos 40 de oxígeno contra 100 de oxígeno, recuerden que el aire iba de donde hay mayor presión a menor presión. Entonces, el oxígeno va a pasar a la sangre. En cambio, el dióxido de 46 a 40, lo que va a hacer justamente es al revés. Se va a ir un poco de dióxido y va a quedar en 40. Miren la diferencia, sangre arterial, sangre venosa. Esto es importante, muy preguntable y es un concepto que hay que tener en claro. ¿Qué valores trae una sangre venosa y con qué valores sale la sangre arterial desde los pulmones hacia el corazón? Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de cómo se transportan estos gases por la sangre. Primero vamos a hablar del transporte del oxígeno y luego vamos a hablar del transporte del dióxido. El oxígeno tiene un porcentaje mínimo que se transporta disuelto en la sangre. Bien. Pero lo más importante del oxígeno es cuando se transporta combinado, unido a la hemoglobina. Palabra que se ha escuchado mucho seguramente, cualquiera que se haya sacado sangre o si tienen algún familiar diabético. Es una proteína que está en el glóbulo rojo, que son los eritrocitos, y está formada por 4 estructuras globulares, globinas, que tienen un átomo de hierro que tiene la capacidad de fijar un oxígeno. Por eso cuando uno está anémico, tiene la hemoglobina en los glóbulos rojos bajos, lo mandan a comer todo lo que tiene que ver con el hierro, para que vayan uniendo información que ustedes seguramente conocen. O van a también recordar que a un anémico no se lo deja correr. Y pensemos, ¿por qué a un anémico no se le permite hacer actividad física, no se le permite correr? Lo vuelvo a hacer en la pregunta en horario de clase, a ver quién me la responde. Bueno, entonces tenemos esta hemoglobina, tiene la capacidad de unirse con el oxígeno. Tiene valores que la verdad los valores están en el apunte, no se vuelvan locos con esa cantidad. Hay ciertos valores normales, tanto en el hombre como en la mujer. Bien. Bueno, acá tienen un montón de información para leer, pero lo más importante es, vamos a ver en la próxima diapositiva la curva de disociación de la hemoglobina o la curva de saturación de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina va a tener esta capacidad de donde la presión del oxígeno es muy alta, de captarlo mucho, y donde el oxígeno es bajo o hay ciertos factores que se dan, poder cederlo.
Porque lo que nos importa a nosotros es que el oxígeno llega donde lo necesitamos. ¿Bien? Acá tenemos los conceptos de cooperatividad, que es importante, tiene que ver con la propiedad por la cual la afinidad del resto de los hemos por el oxígeno aumenta marcadamente. Es decir, una vez que se une un oxígeno al grupo hemo, genera la cooperatividad para que se llene rápidamente con los otros 3 grupos hemos que hay. Recuerden que tenía 4 grupos hemo. Sé que es bastante difícil, pero tiene que ver con la importancia de esta proteína y de que nos sirve para transportar el oxígeno a donde lo necesitamos. Bien, eso es lo más importante. Cualquier cosa léanlo de acá y si no lo entienden me lo preguntan, lo tienen en el apunte. Vamos con la curva, que es lo más importante. Bien, lo importante de esto es que ustedes puedan aprender a mirar este gráfico. Ven que el gráfico tiene 2 parámetros que está evaluando. Es el porcentaje de saturación de la hemoglobina y abajo, en la parte horizontal, tiene la presión de oxígeno. Entonces, nosotros vamos a mirar, el pH tiene que ver con la acidez de la sangre, lo vamos a explicar, lo vamos a ver más adelante igual eso. Tenemos que ver cuándo está saturada. A nosotros nos importa que la hemoglobina esté saturada. La saturación de oxígeno normal en una persona es de 98. Pero bueno, lo importante es saber cuándo esta hemoglobina se satura. Entonces, cuando la presión de oxígeno es muy baja, la hemoglobina no llega a saturarse. Ven que si ustedes van al 20 van al 20 de oxígeno, la hemoglobina solamente llega a tener un 40% de su saturación. En cambio, cuando estamos en un 80% de la presión de oxígeno, se está saturando al 100%. Eso es lo importante de ver, que cuanta más presión de oxígeno hay, más saturada está la hemoglobina. Lo que vamos a ver en la próxima diapositiva tiene que ver con variaciones o cómo esta saturación puede ser influenciada por diferentes factores. Bueno, yo sé que la parte de la hemoglobina no es un tema fácil, pero quiero que prestemos atención a esta parte que es un poquito la más importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los factores que hacen que la hemoglobina libere el oxígeno o no lo libere. Bien, tenemos 2 efectos que se producen. El efecto Bohr tiene que ver cuando la hemoglobina se pone en contacto con un tejido que está en actividad física. Entonces pensemos, si el tejido está en actividad física, la hemoglobina va a querer ceder o quedarse con el oxígeno. Los dejo pensar. Perfecto, lo va a querer descargar, lo va a querer ceder en el tejido. En cambio, el efecto Haldane o Haldane, como lo quieran decir, es lo contrario. Se da en lugares donde la hemoglobina lo que va a querer es tomar oxígeno y llenarse ella de oxígeno y no cederlo. Bien. Lo importante es saber cuáles son los factores que producen estos 2 efectos. Entonces, la disminución del pH, es decir, que se produzca acidez en el pH, el aumento de la presión de dióxido de carbono o el aumento de la temperatura. Pensemos, cuando estamos haciendo actividad física, el aumento del dióxido se da, el aumento de temperatura se da, y al haber aumento del dióxido se produce un descenso del pH. El pH es algo que está relacionado con los hidrógenos que tenemos. No se vuelvan locos, si hay tiempo hablaremos de pH, si no será un tema que les quedará para el futuro. Entonces, como dice el efecto Bohr, la curva se va a desviar hacia la derecha y esto lo que va a producir es que se ceda el oxígeno al tejido. En cambio, el efecto Haldane es completamente al revés. Aumenta el pH se hace ácido, disminuye la presión de dióxido de carbono, disminuye la temperatura y esos son condiciones que se dan en tejidos donde no hay actividad física. Por ejemplo, en los pulmones, donde la hemoglobina va a tomar el oxígeno. Bien, no se vuelvan locos, léanlo del apunte y cualquier cosa me preguntan en un sub o me mandan un mensaje y me lo consultan. Con esto damos por concluido el transporte de el oxígeno, ya sea disuelto o en la hemoglobina. Bueno, acá tenemos un resumen, creo que lo dije antes, pero de cómo se transporta el oxígeno, disuelto en sangre o con la hemoglobina. Y abajo tenemos un agregado con respecto al monóxido de carbono, que es el que suele producir dificultades en los inviernos con estufas que prenden mal, calefones que funcionan mal.
tiene una afinidad mucho mayor por la hemoglobina que el oxígeno. Entonces pensemos, si tenemos dos gases en un mismo cuerpo porque uno está respirándolo, pero hay uno que es más afín a esta hemoglobina, ¿qué va a pasar? Va a ocupar el lugar que debería ocupar el oxígeno para llegar a los tejidos, lo va a ocupar el monóxido de carbono, y esto es lo peligroso. Bueno, recién vimos la forma de transporte del oxígeno, que pensemos que el oxígeno nos importa mucho porque es quien nos va a permitir la respiración celular, quien nos va a permitir que nuestros tejidos puedan trabajar, puedan contraerse. Y el dióxido, recordemos que era un desecho, entonces vamos a tener que eliminarlo. Tiene tres formas de transporte. No se vuelvan locos. En el apunte está todo brevemente explicado y acá es más o menos similar. Disuelto en plasma, formando compuestos carbamínicos, que es unido a proteínas, o en forma del ion bicarbonato. Pensemos que acá lo más importante es el ion bicarbonato por la cantidad de porcentaje que se transporta. Lo que hay que saber es que se combina con el agua, viaja, y cuando llega a donde tiene que llegar, se puede eliminar, porque es una reacción que puede ir y volver fácilmente. Bien. Pensemos que todo lo que es protón, los hidrógenos, esos son malos si se acumulan. Y pensemos que el dióxido lo tenemos que eliminar. Por lo pronto sepan el título, chicos. Las tres formas de transporte: disuelto en sangre, formando compuestos carbamínicos o en forma del ion bicarbonato. Acá tenemos de nuevo las presiones parciales de los gases. Recuerden, en oxígeno y en dióxido, tanto del oxígeno como del dióxido, y tanto en la sangre arterial como en la sangre venosa. Repetimos lo que ya vimos en un gráfico al comienzo, que estaba el alvéolo todo. Recuerden, hay valores que hay que saber. Bueno, ya vamos llegando a la parte final. Sé que es una clase larga, pero bueno, es importante saber cómo respiramos y todo eso. Acá lo que vamos a hablar es de la regulación, es cómo nuestro cuerpo sensa, mide, evalúa si tiene que aumentar la respiración o no, o qué demanda de necesidad de oxígeno hay. Bueno, arrancamos, vamos a hablar de una regulación a nivel químico, a nivel nervioso, a nivel de reflejos. Acá tenemos la parte química, vamos a tener sensores, que son diferentes cosas que lo que van a hacer es medir nuestros gases. Tenemos a nivel central, que está ubicado en el bulbo raquídeo, que es una parte del sistema nervioso central, que la vamos a ver más adelante. Y a nivel periférico tenemos en los cuerpos carotídeos y aórticos, que es donde está la arteria aorta, la arteria carótida. Hay sensores que lo que van a medir es nuestra presión de oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se produce, por ejemplo, miren a nivel del bulbo, una acidosis, que es cuando disminuye el pH y aumentan los protones, lo que vamos a hacer es querer sacarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacábamos el aire, soplábamos, mejorábamos la regulación del pH. Bien, entonces, y además elimino el dióxido de carbono, que era el que se acuerdan que tenía el protón cuando formaba el ion bicarbonato. Bueno, entonces lo que hacemos es aumentar la ventilación. Después, acá tenemos un ejemplo a nivel periférico, cuando disminuye la presión de oxígeno, lo que va a pasar es que va a haber mayor presión de dióxido. Entonces, va a sensar eso y de esa forma va a querer aumentar la inspiración y aumentar la expiración para sacar el dióxido de carbono. Y recuerden que el dióxido de carbono es un desecho, hay que eliminarlo. Concepto que tiene que quedar en claro: regulación química, hay receptores, sensores a nivel central y a nivel periférico, que lo que van a ayudar es a regular la respiración. Bueno, hablamos de la regulación química, ahora vamos con la parte nerviosa. Tenemos dos grupos de núcleos. Vamos a tener en el bulbo y en la protuberancia, que lo vamos a ver más adelante. Es parte del tronco encefálico en el sistema nervioso central. Lo que tenemos que tener en claro son los 2 o 3 puntos que dice acá. Tenemos un grupo respiratorio ventral, un grupo respiratorio dorsal. El ventral se va a encargar de la aspiración y el dorsal se va a encargar de la inspiración. Y a nivel de la protuberancia tenemos... Bueno, continuando con la parte de los centros protuberanciales, tenemos dos grupos que son el neumotáxico, dos centros, o el apnéutico.
El neumotóxico lo que se encarga es de controlar la frecuencia respiratoria y el apneumático tiene que ver con prolongar la amplitud de la inspiración y expiración. Bien. Después tenemos hipotálamo y corteza cerebral, que son otras dos partes del sistema nervioso central, que lo vamos a ver a partir de la semana que viene. El hipotálamo tiene que ver con nuestro equilibrio interno, con mantener estables todas nuestras funciones, hormonas internas. Entonces, tiene mucho que ver con adaptar la ventilación a las necesidades. Por ejemplo, ante una actividad física tenemos que empezar a respirar más seguido para poder cumplir con las necesidades. Ante momentos, no sé, de nerviosismo, respiramos más fuerte, pero si va a faltar aire, respiramos más pausadamente. Ante las emociones, la ira, la risa, todo eso también produce cambios. Y la corteza cerebral, vamos a ver más adelante que la corteza tiene mucho que ver con lo que es lo voluntario, con el manejo de las situaciones. Entonces, podemos, por ejemplo, si yo tengo que dar clase, imponer mi voz, puedo variar el tipo de respiración. Importante saber las cosas generales, chicos. A nivel nervioso tenemos, a nivel del sistema nervioso central, varios centros de regulación. A nivel de corteza, hipotálamo, protuberancia y bulbo. Y cada uno tiene una función más específica. Está todo en el apunte. Bueno, llegamos acá a los reflejos que regulan la respiración. El reflejo de Hering-Breuer es uno de los más, podemos llegar a decir, importantes. Tiene que ver con el estiramiento de las paredes de los bronquios y de los bronquíolos cuando ingresa el aire. Entonces, esto al estirarse, lo que va a favorecer es la expiración. Bien, eso es lo más importante. Bueno, de la tos tenemos que, es importante el reflejo de la tos, lo hablamos un poquito cuando describimos la parte anatómica, porque uno cuando tose, cuando tiene algo que le molesta, algo que le raspa, o cuando la comida se va por el camino equivocado, bueno, todos esos son estímulos para la tos. Bien. Y lo importante, bueno, tiene que ver con las fases, que cuando uno tose hace una inspiración, hace un cierre glótico y después hace una expulsión explosiva, buscando sacar ese aire completamente. Piensen en cuando uno tose, toma aire, cierra y sale el aire. Lo importante es saber lo que produce, los estímulos que producen la tos y la expiración explosiva. Y por último tienen el reflejo del estornudo, que se irritan las vías altas. El estímulo es cualquier cosa que nos puede irritar la vía nasal y sacamos el aire bruscamente también. Bueno, llegamos al final. Yo sé que es mucho. Esta segunda parte es bastante más complicada porque hablamos de la hemoglobina, porque hablamos del intercambio gaseoso, porque hablamos de la regulación nerviosa y todavía no vimos la parte nerviosa. Pero bueno, es importante saber cómo respiramos, para qué respiramos, cuál es el objetivo de que ingresemos aire, que lo saquemos. Eso es lo importante. Bueno, nos estamos viendo. Cualquier duda me escriben mail, me mandan un mensajito, pero por favor lean el apunte, está todo ahí. Cualquier pregunta que tengan, que no entiendan, tienen que tomarse el tiempito de sentarse y estudiar, porque esta materia mágicamente no va a ingresar a sus cabezas. Chao, cuídense mucho.